if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Hola, buen día a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una mentoría con un invitado, Armando Romero, de la empresa Diwisoft, director de México. Armando, ¿te encuentras por ahí? Ya puedes encender el micrófono, Armando. No te logro escuchar. ¿Me escuchan ustedes? Si me ponen en los comentarios. Gracias, Carla. Armando, ¿cómo estás? Ya te veo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ándale, ahí está muy bien, ya te escuchamos. Bienvenido, muy buen Perfecto. día. Qué gusto saludarte. Excelente, Armando. Un segundo, por Bueno, favor. ¿tú me escuchas bien? Listo, ya te escucho mejor. ¿Ustedes a mí? Ya, perfecto, ya mucho mejor. Excelente. Tener manos libres Bienvenido. Sí, no te se preocupes. complica a veces. Bienvenido, Armando. Ya Muchísimas estamos gracias. conectados varios alumnos, se van a ir conectando poco a poco. Te platico de nosotros. Somos una institución enfocada al tema de la electromovilidad. Muy Nuestro bien. enfoque ahorita es el tema de vehículos eléctricos y energías limpias. Estamos trabajando con alumnos a nivel nacional. Nuestro perfil de académico, de alumnos, ya son pues gente pues ya con una profesión, ya trabajan en la industria. Y se me hizo muy interesante el concepto que manejas de herramientas para diagnóstico relacionado al tema de la calidad de la energía, de potencia, etcétera, de un vehículo eléctrico. Entonces te doy los permisos para que nos puedas platicar un poco más sobre esta tecnología que actualmente están pues ya en colaboración con varias empresas aquí en México. Y bueno, a ver, tú nos puedes compartir ya tu pantalla, Armando, lo que quieras compartirnos, videos, Perfecto. presentación. Y bueno, la dinámica, Armando, conforme vayas platicando, ya saben, chicos, quien quiera realizar alguna pregunta, levanta su manita, enciende su micrófono y le preguntan al ingeniero Armando para ir avanzando en conjunto, ¿va? Gracias, Perfecto. Armando. Listo. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Ya se ve, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, Inge Antonio, pues antes que nada, muchísimas gracias a usted y a todos los que están atendiendo el día de hoy la sesión. Como
Como saben, nuestra empresa, pues bueno, principalmente está dedicada a fabricar y diseñar sistemas de adquisición de datos. Nosotros, pues bueno, nos enfocamos en prácticamente cualquier tipo de variable que quieran medir. No únicamente estamos enfocados a la parte de e-mobility. Sin embargo, en estos últimos 5 años, el boom de las energías limpias y la transición de los vehículos de combustión a e-mobility, pues realmente ha sido exponencial, ha sido muy rápida y nos ha obligado completamente a enfocarnos mucho más en esta parte. Dewisoft es una empresa de origen esloveno. Nosotros tenemos 20 años en el mercado y pues bueno, iniciamos principalmente como diseñadores de software y actualmente ya diseñamos también nuestro hardware y nuestro software. Nacimos básicamente con una idea principal, la cual es sincronizar cualquier tipo de variable que quieras medir en una sola pantalla para poder simplificar el trabajo que tienen los ingenieros actualmente. Actualmente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en ocasiones tú tienes que tomar diferentes variables de algunas mediciones y cada variable la tienes que tomar con diferentes equipos. Entonces, para ruido a lo mejor utilizas un sonómetro, para potencia eléctrica utilizas justamente un medidor de potencia, para voltaje utilizas un voltímetro, para aceleración utilizas un acelerómetro con un sistema de adquisición independiente. ¿Y qué pasa cuando quieres sincronizar todas esas variables y todas esas mediciones en una sola pantalla o quieres presentar un reporte y hacer un análisis? A veces pasa que tienes un pequeño desfase en las adquisiciones de datos y entonces ahí es cuando te complicas muchísimo porque algún pico no coincide con el tiempo relativo en el que tú hiciste alguna medición. Entonces, pues bueno, Dewisoft pensó justamente en esa parte. Dewisoft dijo, no, necesitamos entregar un sistema que sea todo en uno, que sea muy sencillo de utilizar, que sea el software más sencillo de utilizar para ingenieros o no ingenieros. Realmente yo les puedo asegurar que nuestro software lo puede utilizar cualquier persona de administración y la curva de aprendizaje es realmente muy, muy rápida. En esta pequeña sesión vamos a hablar sobre nuestras aplicaciones de e-mobility. Voy a dar un pequeño vistazo a la agenda. Y pues bueno, realmente en nuestra agenda nosotros lo que vamos a poder conocer es un paseo muy, muy rápido a través de la configuración de nuestro módulo de potencia. Vamos a ver por qué es importante medir la potencia en los vehículos eléctricos. Vamos a ver algunos aspectos sobre la adquisición de voltaje, sobre la medición de corriente y finalmente vamos a hablar sobre los aspectos y las mediciones de un vehículo. Cualquier componente del tren motriz eléctrico comienza como un concepto en un tablero de dibujo. Y pues bueno, se abre paso en el proceso de diseño y de simulación hasta convertirse en una realidad. Para evaluar la realidad frente al diseño que nosotros tenemos y las simulaciones, las pruebas de mediciones exhaustivas son vitales. Nosotros comenzamos siempre con un dibujo, lo pasamos después a una parte de concepto, después lo pasamos a un diseño, lo implementamos y finalmente lo evaluamos para poderlo mejorar. Ustedes saben que todo lo que se puede medir se puede mejorar y pues bueno, con este fin, nuestros ingenieros de pruebas deben de considerar cuidadosamente la configuración de la medición completa, desde la selección de los sensores adecuados para la adquisición de diferentes señales, hasta qué dispositivos es donde vamos a conectar estos sensores y el análisis de datos en el postprocesamiento o después de la adquisición en el software. Esto obviamente sucede en múltiples etapas, tanto a nivel de un solo componente como a nivel de producto terminado. Ustedes como ingenieros automotrices saben que las armadoras, Nissan, Volkswagen, Tesla, la que ustedes mencionen, justamente son armadoras. ¿Qué quiere decir esto? Reciben prácticamente todos los componentes de diferentes productores, de diferentes empresas que producen los componentes, llegan a la armadora y la armadora se encarga de ensamblar y hacer una evaluación ya al producto terminado.
vamos a entender por qué necesitamos medir la potencia en los vehículos eléctricos. ¿Por qué medir la potencia en los vehículos eléctricos? Pues bueno, eso se resuelve con matemáticas simples. El mayor desafío al que nos enfrentamos actualmente en el mercado de movilidad eléctrica es aumentar la gama de los vehículos para poder competir con sus homólogos de motor de combustión. Como les comentaba, el cambio de motor de combustión a motor eléctrico es muy, muy rápido, se está dando a una velocidad vertiginosa, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr llegar a una eficiencia tal que un vehículo de combustión no pueda superar a un vehículo eléctrico. Definitivamente la cuestión con la que está peleando más la tecnología eléctrica es definitivamente el tiempo. El tiempo de carga de un vehículo se puede llevar hasta 20 o 30 minutos para cargar a un 40 o 50% en los vehículos más eficientes actualmente. Y si ustedes se ponen a pensar en un vehículo a combustión, pues no necesitamos estar más de 5 minutos en una gasolinera para cargar el tanque y poder continuar con nuestro camino. Ustedes saben, eficiencia significa un rango extendido. Y pues bueno, como les decía, es un problema matemático bastante simple. La cantidad de energía del sistema dividida por la cantidad de energía que tuvo al agregarse el sistema para entregar dicha energía es la eficiencia. ¿Suena fácil? No, no es fácil. ¿Cómo podemos mantener la cantidad de entrada de energía lo más baja posible mientras extraemos la mayor cantidad de energía posible? ¿Ok? Esto, pues bueno, lo podemos responder como realizando una extensa investigación y desarrollo en bancos de pruebas, así como pruebas de conducción reales en los vehículos. No hay otra forma de hacerlo. La única forma de hacerlo es probando, desarrollando y haciendo modificaciones sobre nuestros diseños. ¿Por qué es importante medir potencia? Ok, para llegar aquí tenemos que medir la entrada al sistema, así como la salida del sistema y decidir dónde tenemos que hacer las mejoras. Nosotros tenemos una entrada de energía. Dentro de nuestro sistema vamos a tener una salida de energía. Generalmente lo que vamos a tener es una entrada eléctrica y lo vamos a mandar hacia las ruedas en un vehículo eléctrico. Sin embargo, hay parámetros que van muy de la mano. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la cantidad de energía que va a la entrada, podemos hacer un aumento en la cantidad de baterías que nosotros vamos a tener dentro del vehículo. Y esto, pues bueno, al final nos va a dar un rango de camino mucho mayor. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a aumentar el peso. Y si aumentamos el peso, pues no importa que aumentemos la potencia que estamos entrando o que estamos entregando a la entrada, sino lo que tenemos que hacer es buscar ese balance entre la potencia que estamos ingresando a la entrada y el peso que tenemos en el vehículo. Y pues bueno, esto al final nos va a traducir en ahorros y pues nos va a traducir en menos tiempo. ¿Por dónde vamos a empezar? Hay dos posibilidades principales que tenemos que tomar en cuenta para aumentar la eficiencia de un vehículo eléctrico. El primero, definitivamente, es el diseño general del vehículo. Nosotros podemos reducir todas las resistencias del vehículo. Esto incluye la masa del vehículo, la sección transversal del vehículo, el coeficiente de arrastre, el coeficiente de resistencia a la rodadura. Y pues bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos reduciendo la carga útil, es decir, hacer un vehículo más pequeño. Podemos reducir la zona de choque, pero esto nos va a representar menor seguridad. Nos podemos ir definitivamente a la reducción del consumo de energía auxiliar. Estamos hablando de aires acondicionados, estamos hablando de radios que consuman menos energía, de bocinas que tal vez no sean tan potentes. Y pues bueno, esa sería la primera vía. La segunda vía es incrementar la eficiencia general. ¿Cómo la podemos incrementar? La podemos incrementar centrándonos en los componentes eléctricos. Aquí es donde entra en juego Diwisoft. Podemos aumentar la eficiencia general del vehículo, pero significa evaluar todo el tren de transmisión completo. Tenemos que evaluar
todo, absolutamente todo en el vehículo. Esto incluye componentes auxiliares, como les decía, como aire acondicionado, como el caso de los radios, inclusive los motores que suben y bajan los cristales de nuestras ventanas, las resistencias que tenemos para calentar nuestro parabrisas, las que usamos para calentar la luna, los motores que tenemos para mover los espejos laterales. Y pues bueno, tenemos que encontrar la combinación y las dimensiones apropiadas de los componentes en el tren motriz para poder encontrar una eficiencia óptima. En la tabla que les estoy mostrando, ustedes pueden ver que los componentes tienen umbrales de eficiencia. Algunos umbrales de eficiencia son mucho mayores que otros. Por ejemplo, la eficiencia de la carga y la descarga tiene un umbral entre el 80 y 90%. En el caso del umbral de la batería, depende de la tecnología de la batería que estemos utilizando, ya sea de litio, ya sea de zinc carbón o cualquier tecnología que estemos utilizando, de hidrógeno inclusive. Y pues bueno, ahí estamos hablando de una eficiencia de entre el 60 y 95%. En el caso del inversor de corriente, pues entre el 80 y el 98%. Y realmente la pérdida de la recuperación, pues, en la recuperación, la eficiencia pues es entre el 0 y el 20% del total de la energía. Una vez que hayamos identificado dónde se pierde la energía en el sistema, podemos evaluar qué componentes deben examinarse más de cerca para aumentar la eficiencia general del sistema. Esto lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Dónde podemos medir o dónde debemos medir? Esto depende muchas veces de qué tecnología estemos utilizando en nuestro vehículo. En este ejemplo que ustedes ven en la tabla, pues bueno, yo tengo un vehículo que es completamente eléctrico. Y pues bueno, nosotros podemos medir en diferentes puntos. Los puntos donde podemos medir es en la unidad de carga. En este caso sería en esta unidad de carga de aquí. Podemos medir a la entrada en el generador o en el motor eléctrico, en los inversores también. Podemos medir en las baterías de alto voltaje, podemos medir en la unidad de carga, podemos medir en la unidad de la batería, pero de bajo voltaje, que finalmente va a alimentar algunos motores mucho más pequeños dentro del vehículo. Tenemos diferentes opciones para poder hacer nuestros puntos de medición. Como les comentaba, esta parte de los puntos de medición, pues bueno, no solamente las podemos identificar en los vehículos eléctricos y en todo el tren motriz, refiriéndonos a la parte eléctrica. También podemos hacer algunas mediciones adicionales que ya hablan un poco más del confort. Con esto me refiero en la parte de confort a que, pues bueno, al final ustedes van dentro de una cabina y esa cabina para ustedes va a ser importante que sea cómoda, que los asientos se puedan reclinar, que el estéreo se escuche como ustedes se quieren escuchar, como ustedes quieren, escucharlo. Si, en caso de que les guste, por ejemplo, tener un vehículo con un estéreo con muchas bocinas que suene muy potente, a lo mejor tendrán que evaluar si a su vehículo eléctrico es posible aumentarle un buffer, ponerle una bazuca, tener algo un poco mayor que les consuma más, y por supuesto pues esto va a afectar en el rango que pueda llegar a tener el vehículo. Todo esto pues bueno, siempre se tiene que hacer calculado. En el caso de que no realicen estos cálculos, pues bueno, ustedes tal vez cuando enciendan el vehículo les puede dar un rango de 400 kilómetros, encienden su estéreo potente con su buffer y bueno, resulta que en lugar de 400 kilómetros les da solamente 350 porque en el buffer están teniendo una pérdida de energía bastante grande. Para acceder a la cantidad de energía que consume el sistema también es imperativo medir los principales consumidores y las pérdidas en el sistema. Estos juegan un papel sumamente importante en el consumo del vehículo. La energía dentro del sistema es limitada y lo que queremos es utilizar la energía que tenemos disponible lo mejor que podamos. Como les comentaba, tenemos varias unidades de consumo y pues bueno, podemos medir corrientes y voltajes de la entrada de energía que tiene el vehículo. Podemos medir la corriente y el voltaje de la energía que estamos entregando a la batería, de la energía que estamos entregando a la unidad de distribución.
podemos medir la energía que está consumiendo el aire acondicionado, los calefactores, el radio, el tren motriz en general y al final cuánto está llegando realmente a nuestras ruedas, a los motores finales. Tenemos diferentes áreas de aplicación. Cuando nosotros pensamos en vehículos eléctricos, generalmente solo pensamos en vehículos eléctricos que funcionan con baterías. Sin embargo, hay diferentes configuraciones para los vehículos eléctricos que también son considerados como tal vehículos eléctricos. Dentro de ellos, pues bueno, existen los motores híbridos, existen los motores de hidrógeno, los motores híbridos en paralelo, y pues bueno, hay diferentes topologías de trenes de transmisión, como vehículos de un solo motor, vehículos de 2 motores y vehículos con motores en las 4 ruedas. Sin embargo, con nuestra modularidad y la flexibilidad en nuestros sistemas de adquisición de datos y con nuestro software, podemos medirlos todos. No importa qué tipo de motor tenga el vehículo que ustedes quieren medir. Incluso si ustedes tuvieran un vehículo híbrido que funciona con un motor a combustión y baterías, tenemos la tecnología para poder hacer mediciones en nuestro motor de combustión, análisis de combustión como tal, y análisis de potencia en nuestro battery pack o en todo el tren motriz de un vehículo eléctrico. Podemos combinar los módulos, como les decía, de potencia y de combustión, y pues bueno, pueden trabajar perfectamente sincronizados sin mayor problema. Hasta aquí, ingenieros, ¿tienen alguna duda, algo en lo que podamos resolver? De mi parte, excelente, Armando, muy buena presentación, contenido oro molido, Ok. muy visual, Perfecto, pero a ingeniero. ver, chicos, igual para no avanzar y que queden Sí, dudas de esta podemos hacer primera parte, un pequeño, sí me gustaría ahí escucharlos, vayan preguntando. Francisco, ¿encendiste ¿Qué tu tal? micrófono? Buenas tardes. Hola. Mira, más que nada es la inquietud de la tecnología que estás mostrando, ¿verdad? El equipo y lo que se necesita software para hacer estas mediciones básicas, ¿verdad? En los sistemas. Ahorita llegamos a esa parte. Ahorita sí me gustaría alguna duda sobre lo que vimos. Digo, puede ser muy básica. Ya saben, no hay pregunta tonta. Tonto el que no pregunta. Exactamente. A ver, somos 95, menos Carla, menos Armando, menos yo. Más de 90 alumnos. Jonathan, ¿encendiste tu cámara? ¿Alguna pregunta? Ahí vimos motos eléctricas. ¿Tú manejas algo ahí en Itálica? Yo tenía una duda sobre el análisis de potencia y la pérdida de potencia. La mayoría de motores pierden algo de energía mediante el calor. ¿Cómo el software logra eso? Perdóname, Jonathan, te entrecortas un poco. Espera. Sí, gracias. Es problemas técnicos del micrófono. No, no te ¿Escucha preocupes. mejor? Ahí te escuchas bien. Estamos igual, ¿eh? Sí, ahí está. Bueno, la mayoría de motores pierden potencia por medio del calor. Entonces, mi duda era cómo medían la pérdida de la potencia o energía en los motores en los carros híbridos de 4 motores. Ok, perfecto. Mira, vamos a llegar a esa parte un poquito más adelante, pero te puedo explicar muy rápido. Nosotros tenemos la tecnología adecuada para que simplemente tú llegues y conectes un solo cable a nuestro sistema de adquisición de datos y a través de ese cable tú puedas tener lectura de voltaje, lectura de corriente a la entrada y a la salida, y también puedas tener la medición de temperatura, esto a través de termopares, ya sea magnéticos o de contacto. Con esto nosotros generamos una pequeña fórmula donde nosotros te podemos indicar cuál es el porcentaje de pérdida de energía que estás teniendo en relación a la entrada con la salida. Obviamente nosotros lo que hacemos es que tenemos que estar midiendo la potencia de salida de los 4 motores.
Sí, porque si no, tendríamos pérdida de alguna variable. Y, por ejemplo, si tú estás teniendo a la entrada, vamos a decir algo, 100 volts, y a la salida de tu motor tienes una medición de 20 volts, pero no cargas los 4 motores, el sistema te va a decir que estás teniendo una pérdida directa a ese motor de 80 volts. Cuando tú conectas y cuando tú le indicas al sistema de adquisición que los 4 motores están conectados, nosotros tomamos la lectura de los 4 motores y entonces ya te podemos decir en dónde estás perdiendo más, en qué motor estás perdiendo más y con base en qué estás perdiendo tu energía, a dónde se está yendo. Vale, muchas gracias. De todas formas, ahorita les puedo, ahorita les puedo ampliar un poquito más esa parte, pero sí, les podemos ayudar con esa parte sin problema. Freddy, enciende tu micrófono. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bien, gracias, dime. Bueno, mi duda es igual respecto a lo que mencionaba Jonathan. Entonces, realmente lo que más utilizan es por el buscan, se conectan y los mismos datos que adquieren normalmente de cualquier auto, ustedes los meten a software con fórmulas para poder sacar esos datos, ¿no? ¿Es realmente lo que hacen o cómo? Mira, justamente esa es a lo que vamos a llegar, pero bueno, te explico. Nosotros tenemos sistemas de adquisición de datos, es hardware, donde tú además de poder recibir la señal del buscan de tu vehículo, que es donde vas a poder obtener más de 500 diferentes mensajes de diferentes sensores, también tienes la posibilidad de conectar cualquier tipo de sensor análogo. Si quieres, por ejemplo, adicional a toda la información que te está entregando el vehículo, quieres conectarle acelerómetros, micrófonos, termopares, una sonda de humedad, no sé, un acelerómetro, si quieres medir torque, si quieres medir en un motor de combustión, si quieres medir cómo está trabajando cómo está trabajando el motor completo, la vibración que está teniendo el motor. Toda esa parte de transferencia la vas a poder hacer en nuestros sistemas de adquisición. Solamente tienes que seleccionar los sensores adecuados, colocarlos en las posiciones correctas o donde quieras hacer la medición, conectarlos a nuestro sistema de adquisición y vas a tener sincronizada toda la información tanto del CAN como de los sensores análogos externos que tú estés conectando. Pero sí, respondiendo específicamente a tu pregunta, nosotros conectamos directamente los cables de voltaje a nuestro sistema de adquisición, las pinzas amperimétricas o el sensor de corriente que necesites o que quieras conectarle, y mediante el software tenemos más de 100 diferentes parámetros que te podemos entregar en la misma pantalla. Ok, ingeniero. Y bueno, aprovechando ahí, ¿qué software ocupan para la programación o el más El software habitual que ocupan? nosotros tenemos se llama DWISoft X, es un software propio de la empresa, pero bueno, te adelanto la sorpresa, es un spoiler, pero el software es completamente gratuito. Tú lo puedes descargar. Puedes entrar a la página de internet de DWISoft, entras a la parte de soporte y lo puedes descargar sin ningún problema. De hecho, ahí viene un pequeño entrenamiento y te puede enseñar cómo hacer algunas mediciones de ruido utilizando tu tarjeta de audio de la computadora, sin necesidad de tener un hardware de nosotros. Obviamente, si quieres hacer una adquisición de datos mucho más completa, tendrías que utilizar un hardware de nosotros, pero en general puedes hacerlo inclusive con la tarjeta de audio de la computadora. Ok, ¿esto es válido para cualquier empresa, por ejemplo, de las grandes que hacen esas adquisiciones de datos? El software es gratuito para todos. Nosotros tenemos una filosofía un poco como la de un vehículo. Cuando tú compras un coche, el coche es tuyo y tú decides qué hacer con él. Nosotros tenemos prácticamente la misma filosofía. Yo te entrego el hardware, la licencia ya viene integrada en el hardware o tú puedes descargar el software y el software es gratuito de por vida. Actualizaciones, si llega a haber algún parche de seguridad, si llegamos a tener alguna nueva actualización y salió ahora el 2022.2, todo es gratuito. Solamente tienes que entrar y descargar. Ok, gracias.
Sí, Inge, no sé si alguien más por ahí tenga alguna duda. Vamos a continuar. Continuamos. Excelente. Sí, Buenas preguntas, Jonathan muchas y gracias. Freddy. Muy bien. Bueno, realmente nuestra ventaja más grande respecto a cualquiera de nuestros competidores es el software. Como les acabo de comentar, es un software completamente gratuito. Sin embargo, no por ser gratuito es un software limitado. Tenemos diferentes módulos. En este caso vamos a enfocarnos un poco al analizador de potencia de Digisoft. Y pues bueno, aquí combinamos varios instrumentos en un solo producto. En un solo producto, bueno, en una sola pantalla realmente nosotros podríamos estar viendo un osciloscopio, un analizador de FFT, analizadores de calidad de energía, un registrador de transitorios, inclusive podríamos ver flickers, podríamos tener un registrador de datos y podríamos hacer postprocesamiento después de que nosotros ya tenemos toda nuestra información guardada. ¿Esto se debe a qué? Principalmente a que tenemos la capacidad de almacenar todos los datos en bruto. Nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de datos de hasta 15 millones de muestras por segundo en cada uno de nuestros canales. Generalmente, los sistemas de adquisición de datos trabajan a bajas frecuencias y el nivel de muestras por segundo que pueden adquirir es de entre 40,000 a 100,000 muestras por segundo. Nuestro equipo más básico, que está diseñado para algunas variables que no cambian tanto o que no cambian tan rápido, como por ejemplo la temperatura, pueden adquirirte hasta 100 muestras por segundo. Esto, pues bueno, es realmente una adquisición básica. Pero en el caso de calidad de potencia, en el caso de calidad de energía, necesitamos tener adquisiciones de datos mucho más elevadas. Entonces, nuestra frecuencia de adquisición de datos más elevada es de 15 millones de muestras por segundo. Nuestro equipo básico, 200,000 muestras por segundo. El siguiente, 1 millón de muestras por segundo. Y de ahí nos brincamos al que nosotros llamamos Extra High Speed, que tiene una capacidad de 15 millones de muestras por segundo. Ok, entonces, ¿qué vamos a lograr o qué vamos a tener de beneficios si nosotros adquirimos los datos brutos, pero cuando terminamos de hacer una adquisición de datos, se nos olvidó generar algún cálculo? Como tenemos la adquisición de datos en bruto, lo único que tenemos que hacer en el software es decirle al software, se me olvidó medir armónicos en esta corriente, lo ponemos en la pantalla, corremos otra vez la prueba y automáticamente va a hacer el cálculo para también mostrarnos, por ejemplo, los armónicos. Entonces, toda esa parte ahorita se las voy a mostrar. Realmente, esta información que les estoy brindando, toda está disponible en nuestra página de internet y toda la podemos, podemos crear los webinars o las capacitaciones que ustedes necesiten en caso de que lo requieran, ya enfocándonos directamente y 100% en el software. El módulo de potencia, pues como les decía, es un módulo bastante atractivo que les puede dar más de 100 diferentes parámetros. Para agregarlo, pues realmente lo único que necesitamos son 2 clics dentro de nuestro software. En unos momentos más les voy a enseñar cómo poderlo hacer. Y pues bueno, aquí tenemos una configuración muy sencilla. Aquí, pues bueno, lo que nosotros estamos viendo es cómo medir una corriente directa. Y pues bueno, simplemente lo que tenemos que hacer en una corriente directa es conectar la entrada de voltaje a los canales de voltaje y conectar la pinza amperimétrica, o si vamos a utilizar un sensor cero flux o si vamos a utilizar un sensor de flux gate, lo que nosotros queramos utilizar. Y pues bueno, en el software decirle qué es lo que vamos dónde está conectado cada una de nuestras variables y sería todo. Es lo único que necesitamos hacer para poder obtener una gráfica como la que ustedes están viendo. Sin embargo, pues esta gráfica realmente no es una gráfica que les dé mucha información. Como ingenieros, pues nos gustan las gráficas, pero nos gustan más los números duros, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver realmente cuál es la información que tenemos dentro de nuestra gráfica, utilizamos algunos medidores digitales y esos están disponibles sin ningún problema en el software.
Este es un ejemplo de cómo podemos medir en una sola fase. Como les comentaba, pues bueno, esta pantalla de aquí nos está mostrando realmente cómo se comporta nuestra medición mediante un osciloscopio, mediante un análisis de vectores. Podemos estar viendo voltaje y corriente, podemos ver la frecuencia, podemos tener aquí un registrador básico y pues bueno, aquí algunos valores de potencia. Esto ahorita lo vamos a ver ya en un ejemplo vivo. Y pues bueno, esto está disponible para ustedes. Realmente esto lo podemos aplicar sin ningún problema a los vehículos eléctricos. Esta es una configuración para 3 fases en estrella. Como pueden ver, pues bueno, aquí la información es mucho mayor. De hecho, aquí nos da todos los ángulos en cuanto al vectoroscopio. Aquí tenemos de igual forma el registrador, pero podemos estar viendo las 3 mediciones al mismo tiempo o las podemos ver en gráficas por separado. Eso lo deciden ustedes y eso también es configurable 100%. De igual forma, aquí estamos viendo el osciloscopio y también aquí podríamos estarlo configurando ya sea para tener una sola medición o para tener las 3 mediciones de las 3 fases en una sola gráfica. Ustedes deciden. Aquí estoy haciendo una conexión delta. De igual forma, lo único que cambia es esta sección de aquí, donde nosotros tenemos que indicarle al software dónde estamos haciendo nuestras conexiones. Y pues bueno, aquí ya estamos utilizando unos sensores de corriente que se llaman Zero Flux. Este pues realmente es un sensor que yo recomiendo muchísimo para que ustedes hagan pruebas a vehículos eléctricos porque tienen aislamiento galvánico, tienen una protección muy buena, tienen un rango de error bajísimo y yo les podría decir que en nuestro sistema de adquisición ustedes podrían tener un error de 0.003% de la medición. Entonces, utilizando este tipo de sensores reducimos muchísimo la parte del error. Perdón. Esta es una pantalla de medición básica. Aquí de igual forma, pues bueno, lo que ustedes están viendo es algo que nosotros podemos incluir adicional a la parte de las mediciones eléctricas. Las mediciones eléctricas para nosotros, pues bueno, son una medición que vamos a estar haciendo sí o sí, pero si también queremos saber cómo se comportó nuestro paquete de baterías y nuestro vehículo en relación al camino que está teniendo, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos ingresar a nuestra adquisición de datos, podemos agregar video, podemos agregar GPS. El GPS no únicamente nos va a dar la posición del vehículo en cuanto a la posición horizontal, sino también podemos tener posiciones de altitud, podríamos tener inclusive posiciones de inclinación del vehículo, porque como ustedes saben, pues bueno, un vehículo siempre eléctrico, sobre todo cuando va cuesta arriba, pues tiene un consumo de energía mucho mayor. Entonces, nosotros podríamos estar visualizando también esa parte y podríamos estar agregando también algunas otras variables, como les decía hace un rato, podríamos estar agregando temperaturas, podríamos estar agregando deformaciones, vibración. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar dentro de un vehículo de la marca JAC eléctrico, a diferencia de un vehículo Tesla, la insonorización dentro de la cabina en un vehículo Tesla es mucho mayor que en un jack. Entonces, cuando nosotros pisamos a fondo el acelerador en un jack, el zumbido del motor principal sí es perceptible dentro de la cabina y es mucho más perceptible que en un vehículo Tesla. ¿Por qué? Es muy sencillo. Lo que hace Tesla es que mete micrófonos en la cabina y ellos empiezan a medir cuánto sonido ingresa desde el motor, desde donde está el paquete de baterías y el motor principal, hacia la cabina. Con esto, ellos pueden determinar qué tanto aislamiento acústico necesitan colocar en las puertas, en la división entre el motor y la cabina. Y pues bueno, inclusive electrónicamente ellos tienen una tecnología que utiliza también una compañía que se llama Bose, que fabrica
audífonos y algunas bocinas, que se llama Noise Cancellation, que básicamente lo que hace es emitir una frecuencia encontrada para poder cancelar la frecuencia de sonido de entrada. Entonces, con eso reducen muchísimo el ruido que está ingresando a la cabina. No sé si lo sabían, pero pues bueno, siempre es un dato curioso que realmente pues poca gente conoce. Podemos agregar diferentes pantallas de medición en el software. Les acabo de mencionar que podemos ver más variables aparte de lo que es puramente eléctrico. Si ustedes, por ejemplo, necesitan una pantalla donde ver exclusivamente lo eléctrico y en la misma medición otra pantalla donde ver exclusivamente lo analógico, ya sea temperatura, ruido, vibración, ángulo, torque, lo que ustedes me indiquen, podremos tener diferentes pantallas para cada uno de estas variables. Podemos agregar pantallas personalizadas. Estos son algunas de los widgets o de los apoyos que nosotros tenemos. Como pueden ver, pues bueno, hay medidores digitales, hay medidores análogos, barras horizontales, tenemos lámparas indicadoras. En caso de que algo se salga de rango, podemos tener una lámpara indicadora que visualmente nos esté diciendo algo no está bien con la adquisición de datos que estás haciendo, se está saliendo de parámetro algo. Tenemos análisis de FFTs, tenemos análisis de armónicos. Realmente el software es muy completo en esa parte. Podemos hacer análisis de corrientes alternas de multifase. Nosotros tenemos un sistema de adquisición principal que sería este de aquí. Sin embargo, si ustedes necesitan hacer y ver más fases, podríamos agregar otro módulo y podríamos tener no solamente 1, 2, 3 fases. Podríamos tener 4, 5, 6, hasta 7 fases. Si agregamos otro sistema de adquisición de datos, podríamos tener otras 4 fases y después otras 4 fases y otras 4 fases hasta llegar a las fases que ustedes requieran. Si es necesario, pues bueno, se puede tener fases de 6, 7, 9, 12, las que ustedes necesiten, nosotros los podemos hacer. Con los analizadores de potencia convencionales, no hay una forma de hacer un análisis completo para todos los motores que ustedes tienen. Pero con el hardware de Dewesoft, como les mencionaba, combinamos nosotros nuestros módulos, los sincronizamos y podríamos tener hasta 12 fases. El cálculo de la energía, pues bueno, en el software de Dewesoft es muy sencillo de hacer. Ustedes, pues bueno, aquí abajo tienen las fórmulas del total de energía, energía positiva, energía negativa. Hace un ratito les mencionaba que, pues bueno, nosotros hacemos esto a través de fórmulas. Sin embargo, no se preocupen, estas fórmulas ya están hechas y ya están integradas en el software. Lo único que tienen que hacer ustedes es dar clic en estas casillas para poder observar lo que ustedes necesitan. De igual forma, ahorita que veamos el módulo, se los puedo mostrar. Tenemos consideraciones sobre medición de voltaje. Medir voltaje para nosotros es la medida más básica porque la mayoría de todos los convertidores analógicos a digitales utilizan el voltaje como un valor de entrada. Entonces, pues para nosotros es la medición más sencilla de hacer. La respuesta para si es sencillo medir voltaje es sí, siempre y cuando estemos midiendo dentro del rango que admite directamente el convertidor analógico a digital. Sin embargo, cuando estamos hablando de voltajes, podríamos estar hablando de microvoltajes o podríamos estar hablando de kilovoltajes. Y nosotros necesitaríamos un amplificador diferente para microvoltajes y para kilovoltajes si es que estamos hablando de otras tecnologías. En el caso de Dewesoft, nosotros tenemos convertidores analógicos digitales que pueden soportar y les pueden medir perfectamente microvoltajes o les pueden medir kilovoltajes. Por esa parte, no se preocupen tampoco. Nuestro amplificador de bajo voltaje, que son los amplificadores que ustedes ven en negro y azul, tienen la capacidad para poder medir desde 0 volts hasta 200 volts de forma directa.
En el caso de los de alto voltaje, nosotros podríamos estar midiendo desde 50 volts hasta picos de 2000 volts, más o menos, en el caso de los sistemas de adquisición que están diseñados para mediciones en vehículos eléctricos. Tenemos una variedad de diferentes tipos de voltajes, por lo tanto, es necesario identificar con qué tipo de voltaje estamos trabajando. Los voltajes que nosotros podemos medir es promedio, RMS, picos, picos a picos. Realmente podemos medir cualquier tipo de voltaje que estemos midiendo o cualquier variable del voltaje que necesitemos medir. En cuanto a los rangos de medición, pues bueno, les comentaba que en el caso de la tecnología Dual Core, podemos soportar hasta 1200, en el caso de High Speed, hasta 1600 volts, y en el caso de Extra High Speed, hasta 2000 volts. Este rango de voltaje que les estoy mencionando es directo aquí. Si ustedes quieren conectar algo que nos dé más de 2000 volts, necesitaríamos utilizar un atenuador. Sin embargo, es posible tener la medición sin mayor problema. En cuanto a la seguridad, nuestros equipos están protegidos en CAT 2 a 1000 volts y en CAT 3 a 600 volts. Y como les decía, la exactitud es de 0.03 en la lectura. Sin embargo, esta parte de la exactitud depende muchísimo del sensor que estén utilizando. Si están utilizando sensores que son mucho más exactos, podríamos estar hablando de 0.03 de lectura, pero si están utilizando sensores que son un poquito más imprecisos, podríamos estar hablando hasta un máximo de 1% o 2% en la lectura. 2% aún es aceptable por ejemplo, mediciones de voltaje de red, pero ya en algunas mediciones, como si queremos ver un destello o un flicker, ya 1% de error es mucho. Entonces sí tendríamos que considerar la parte de los sensores, que tienen que ser los adecuados. En el rango de muestreo, como les decía, el Dual Core puede llegar hasta 200,000 muestras por segundo, el de High Speed 1 millón de muestras por segundo y Extra High Speed 15 millones de muestras por segundo. En Extra High Speed yo les aseguro que no tendríamos pérdida básicamente de ningún punto, de ninguno. Ok, medición de corriente. En la medición de corriente, pues bueno, lo primero que necesitamos considerar son los transductores de corriente. Un transductor de corriente, pues como ustedes saben, es un dispositivo que convierte señales eléctricas alternas o directas a una señal eléctrica estándar industrial, que va a ser proporcional. Entonces, aquí sí es muy importante que seleccionen el transductor adecuado a lo que ustedes requieren. Un transductor de corriente simple se puede dividir en 4 componentes principales, que es el circuito de potencia, la unidad de conversión, el circuito de conversión y el componente de detección. Vamos a ver una pequeña revisión sobre los transductores de corriente. Los transductores de corriente, pues bueno, ustedes pueden ver que existen diferentes transductores de corrientes. Hay pinzas amperimétricas que están basadas en hierro y pues bueno, son baratas, sin embargo, pues bueno, son pesadas, son inflexibles, tienen una medición de corriente, no pueden hacer medición de corriente directa y tienen un ancho de banda muy bajo. ¿Lo recomendamos para e-mobility? Definitivamente no. Tenemos algunos sensores basados en la tecnología Rogowski, que tampoco son recomendadas para e-mobility. De igual forma, tenemos algunas pinzas amperimétricas basadas en efecto Hall. Y pues bueno, esas parcialmente las podríamos considerar como buenas para poder hacer análisis de e-mobility. Mi recomendación definitivamente es trabajar con sensores FluxGate o con sensores Zero Flux, que son los que, pues bueno, les comentaba hace un rato que pues tienen una alta precisión, tienen un ancho de banda muy alto, tienen un bajo error en la fase y tienen una compensación baja. Sin embargo, la desventaja de estos sensores es que necesitan una fuente externa de alimentación, ya que, pues bueno, el consumo de energía que tienen es elevado. Como estamos hablando de se ve rayado ahí la pantalla, ¿no, Armando?
No sé por qué podría ser, Inge. Ahí con la opción de borrar. Si te vas arribita, hay una pantallita ahí que dice opciones de vista en tu pantalla. Le picas y dice anotar. Ok. Le picas anotar y ahí viene un borrador. Ándale, ahí está, ya Listo. mejor. Muchísimas gracias. Les comentaba, vamos a enfocarnos un poco más en los transductores de corriente o los transductores cero flux, que pues bueno, realmente son los transductores que yo recomiendo siempre para las mediciones en vehículos eléctricos. Las ventajas, como les decía, pues es un ancho de banda que pueden llegar hasta 800 kilohertz, tienen una precisión máxima en la amplitud, tienen un error de fase baja, tienen un error de desplazamiento muy bajo y tienen un aislamiento galvánico. No sé si ustedes ya comenzaron a ver la parte de este tipo de sensores de corriente y las diferentes características, pero en la industria es muy común que utilicen los sensores Rogowski. Sin embargo, lo que no consideran cuando utilizamos un sensor Rogowski, que son estos de acá, que son estos de aquí, es que si el cable donde nosotros vamos a estar midiendo la corriente no está centrado, podemos llegar a tener un error hasta de 1% o 2%. Entonces, esa parte la tienen que identificar y pues infortunadamente no en todos los lugares lo hacen y a veces cuando pues bueno, se viene la medición y ya vienen los resultados pueden ser un poco diferentes a lo que realmente estamos obteniendo simplemente por el posicionamiento del sensor. En el caso de los transductores de corriente cero flux, esa parte la evitamos completamente. Porque el error de desplazamiento que tienen es muy, muy bajo. Realmente no importa en qué posición vaya a estar colocado el cable, el sensor les va a dar la lectura adecuada. Sin embargo, también tiene una desventaja y en este caso es que el circuito tiene que estar abierto. Si ustedes llegan a tener un circuito que esté cerrado, no lo van a poder medir porque el cable tiene que pasar por el medio del adón. Entonces, necesitan tener un circuito abierto. Para conectarlo a nuestros sistemas de adquisición de datos, pues solamente necesitamos este sistemita de aquí abajo, que es una fuente de energía. Lo que vamos a hacer es conectar el sensor a la fuente de energía y de aquí vamos a tener la salida de lectura a nuestro sistema principal de adquisición de datos. El otro sensor que recomiendo es una pinza FluxGate. Esta pinza, pues bueno, nos va a dar una alta precisión sin llegar a la precisión que tiene un transductor cero flux. Sin embargo, pues bueno, la ventaja es que sí se puede abrir. Entonces, esta pinza la podemos presionar, podemos abrir y no necesitamos abrir el circuito como tal. Entonces, pues bueno, esta es la principal ventaja que tiene sobre un sensor cero flux. Sin embargo, también lo vamos a tener que utilizar con esta fuente de energía que tenemos adicional y la conexión va a ser prácticamente la misma. Va conectada a la fuente de energía y después de aquí vamos a tener la lectura que vamos a conectar al sistema de adquisición de datos principal. La conexión de transductores de corriente a nuestros sistemas de adquisición de datos es muy sencilla. Para la parte de shunts, para la parte de sensores Rogowski, para la parte de pinzas amperimétricas, se conectan directamente al sistema de adquisición. En el caso de los FluxGate y los Zero Flux, los tenemos que conectar a través de esta pequeña fuente de potencia. Las fuentes de potencia que nosotros podemos ofrecerles van desde 4 canales de entrada hasta 8 canales de entrada. Esa parte es configurable. Y pues bueno, finalmente lo que nos interesa realmente, mediciones en el vehículo. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos considerar y en qué estamos interesados cuando estamos haciendo una medición de componentes dentro de un vehículo? Las mediciones dentro del vehículo, cuando nosotros pensamos en estas mediciones, estamos pensando en una prueba de un solo componente o en una prueba de un sistema completo. Normalmente los componentes particulares ya se probaron de forma aislada antes de que los integren en un componente principal, en un componente más grande.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos evaluar cada uno de estos componentes ya completamente integrados o de forma individual? Lo que queremos hacer es evaluar completamente el tren motriz lo más cerca posible del componente o del subsistema o del subcomponente. La eficiencia de los componentes normalmente ya está determinada. Si algo cambia, los componentes los tenemos que regresar al banco de pruebas. Esto lo tenemos que hacer siempre. En la mayoría de los casos es difícil acceder a ciertas áreas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la eficiencia de un inversor, en el caso de esta imagen, si nosotros quisiéramos medir la eficiencia del inversor, pues sería muy difícil entrar al inversor porque, como se pueden dar cuenta, ya está aislado. Entonces, ya es parte de un sistema mucho más grande. Entonces, no lo vamos a poder medir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos medir? Pues bueno, medimos la potencia de entrada al inversor que viene desde la batería. Como estamos viendo un sistema completo, es posible que nos interesen las medidas además de la potencia. Por ejemplo, nos pueden interesar si las corrientes del motor causan vibraciones debido a la fuerza electromagnética que induce algún ruido, que pueda ser molesto para el conductor y que pueda ser molesto para el entorno. Entonces, si eso es lo que queremos medir, podemos medir algunos parámetros adicionales de NVH. NVH quiere decir Noise, Vibration and Hardness, que es ruido, vibración y rechino, ¿no? Entonces, si nosotros queremos medir estas variables también, podemos correlacionar la variable del ruido que está generando contra la potencia de entrada que está teniendo el inversor y de acuerdo al ruido que está generando podríamos determinar qué tanta potencia está entrando o está dejando de entrar al inversor al final. Esta es una medición que se puede hacer en el mismo sistema de adquisición de datos que nosotros tenemos. Hay algunas consideraciones importantes de la medición. Las mediciones en vehículos normalmente requieren mayores niveles de seguridad e integración. El dispositivo necesita tener un rango de temperatura extendido, ya que el vehículo puede probarse en condiciones tanto de calor como de frío. Algunos de los sistemas de adquisición de datos de nuestros competidores tienen un rango de eficiencia o un rango de trabajo de 20 grados Celsius hasta 60 o 70 grados Celsius. Eso quiere decir que si ustedes quieren poner el sistema de adquisición de datos muy cerca del motor, posiblemente la temperatura del motor haga que el sistema de adquisición de datos que vayan a utilizar no trabaje adecuadamente porque lo puede calentar demasiado. En el caso de Diwisoft, nosotros consideramos toda esa parte y desarrollamos sistemas de adquisición de datos que cuentan con protocolos IP65 o IP67. IP67 quiere decir que va a soportar ruidos, va a soportar vibración, va a soportar temperaturas elevadas, puede trabajar de menos 20 hasta 60 grados Celsius, inclusive podría trabajar hasta 80 grados Celsius sin problema. Va a soportar impactos hasta de 100 Hz. Si ustedes, por ejemplo, llegaran a colocar el sistema de adquisición de datos dentro del vehículo y se salen a las bonitas calles de Ciudad de México, en mi caso, o en su caso Monterrey, seguramente se van a encontrar con un bache. Si ustedes tienen un sistema de adquisición de datos que no esté protegido con un IP y ustedes llegan a caer en ese bache, el sistema de adquisición puede rebotar o se puede golpear y pueden tener pérdida de información o, peor aún, el sistema de adquisición de datos se puede dañar. Con nuestros sistemas de adquisición de datos, esa parte ustedes la olvidan. Esa parte la van a dejar a un lado porque el sistema puede soportar 2000 volts pico, puede trabajar de menos 20 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, tiene una clasificación IP67, lo que va a hacer que cualquier tipo de polvo, cualquier salpicadura, cualquier caída hasta 100 Gs, el sistema va a seguir trabajando sin ningún problema. Contamos, pues bueno, con cables blindados y pues bueno, nosotros medimos la corriente en conductores sin blindaje porque el escudo del blindaje puede influir en la medición al desplazar la fase de la señal y también puede atenuar o puede suavizar la señal en sí.
Sin embargo, tenemos un comportamiento de filtro pasa abajo y entonces podemos hacer mediciones de corrientes alternas muy precisas, ya que, pues bueno, siempre es bueno eliminarlo, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener un cable blindado, podríamos tener una desviación que puede ir desde 0.1 hasta el 20% de la lectura. Entonces, imagínense cuánto nos puede llegar a afectar este blindaje de los cables. Pero el sistema de adquisición que nosotros tenemos sí cuenta con los cables blindados, pero nosotros no interferimos en la lectura de lo que ustedes necesiten medir. ¿Por qué? Porque justamente el blindaje de nuestros cables va a hacer que no pase ningún tipo de ruido hacia su fuente principal. Entonces, tampoco vamos a interferir con la señal que nos esté dando de lectura. Esta es una configuración muy sencilla de cómo podemos conectar nuestro sistema de adquisición de datos, este de aquí, con un sistema de adquisición de datos que puede estar en su escritorio y aquí le pueden conectar sensores analógicos. Todo esto va a un switch de Ethernet y todo esto lo podríamos comunicar a un PLC o lo podríamos comunicar a una PC directamente y podríamos inclusive llegar a tener algún tipo de control en caso de que ustedes llegaran a trabajar con diferentes PLCs para mandar instrucciones a bancos de pruebas o lo que requiera. Tenemos diferentes adaptadores. Este adaptador de aquí es un adaptador que se llama StarPoint. Cuando ustedes hacen una medición en una configuración de estrella, la mejor manera de medir los voltajes de fase contra el punto es en el punto de estrella del motor. Ahora, si esto no es posible, podríamos estar utilizando un adaptador como el que les comentaba, un adaptador StarPoint, para poder ajustar la resistencia. De lo contrario, la señal va a flotar y pues bueno, la podríamos estar viendo así y no atenuada como la necesitamos ver. Además de esta configuración, se pueden analizar parámetros adicionales como corrientes de fuga, podríamos estar viendo también modulaciones, todo esto lo podríamos ver en el software. El rango de temperatura que les decía que tienen los sistemas de adquisición de datos que son para escritorio es de -10 hasta 50 grados Celsius. En el caso de los anteriores que les mostraba, el rango es un poco más amplio. Algunas otras influencias en el consumo de energía son los ciclos de conducción en banco de pruebas, la capacidad de la batería. Esto, como mencionaban hace un rato, pues depende completamente de la temperatura. Inclusive, cómo maneja nuestro piloto de pruebas influye en el consumo de energía. No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente cuando traemos prisa y tenemos una semana ajetreada y manejamos mucho más rápido de lo que generalmente lo hacemos, el consumo de gasolina pues es mayor, ¿no? Pasa lo mismo con las baterías. Si nosotros tenemos un comportamiento en cuento al manejo más inestable, frenones, acelerar muy rápido en cortas distancias, todo esto puede influir en el consumo y puede influir en la eficiencia. Si utilizamos también el aire acondicionado o si utilizamos el aire acondicionado o utilizamos la calefacción, también influye. Si manejamos cuesta arriba, también influye en el consumo de energía. Y pues bueno, lo que les decía hace rato es que la conducción cuesta arriba es lo que influye más en nuestro consumo de energía. Puede influir hasta el 800%. Entonces, si ustedes viven en cerro, por favor consideren muy bien si un vehículo eléctrico es la opción para ustedes. Nuestro módulo de análisis de potencia les puede mostrar diferentes parámetros. A mí en lo personal me gustan mucho las gráficas y podemos tener gráficas de análisis de FFT en 2D. Podríamos tenerlas en 2D con órdenes de armónicos. Me imagino que ustedes utilizan bastantes armónicos. Podríamos tener análisis de FFT en tercera dimensión, donde podríamos estar viendo análisis en diferentes órdenes, podríamos ver la cronología de la medición, la amplitud y la frecuencia, el análisis de la banda lateral. Y pues bueno, si ustedes, por ejemplo, llegan a hacer alguna prueba de arranque de motor, esto les va a ayudar muchísimo,
porque ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo y muy básico de cómo cambia completamente la gráfica de 3D entre que algo está apagado y cuando nosotros lo llegamos a encender. Podemos realizar también un mapeo de eficiencia. Este mapeo de eficiencia, pues bueno, en el caso del ejemplo, estamos viendo torque contra la velocidad. La velocidad la podemos medir en RPMs. Y pues bueno, aquí tenemos torque contra velocidad. Estamos haciendo un mapeo de la eficiencia y estamos viendo qué tanto consumo está teniendo nuestra batería en relación al torque contra la velocidad. No necesariamente tenemos que ver una gráfica de correlación entre estas dos, variables propiamente, sino que podríamos agregar una tercera variable que es el consumo. Entonces aquí estamos viendo el consumo basado en el torque contra la velocidad, que pues bueno, es algo de lo que preguntábamos hace ratito, de cómo podríamos estar viendo el consumo en relación a la batería o en relación a qué nos estamos basando para decir cuánta energía está llegando al final de nuestro motor o al motor final, ¿no? Podemos hacer cálculos en estrella delta. Pues realmente es una característica especial que tiene el módulo de potencia. Esta característica les va a permitir el cálculo de todos los valores de una conexión delta a partir de una conexión de estrella. Les va a poder permitir ver forma de onda, los valores RMS y también lo van a poder hacer en viceversa. Independientemente de la conexión que ustedes tengan en el hardware, se pueden medir ambos tipos de conexión, tanto delta como estrella. Solo tienen que seleccionar cuál es la que quieren ver en el software y es suficiente. Finalmente, les quiero mostrar una aplicación típica de medición y es lo que les mencionaba en un inicio. Cuando ustedes quieren hacer la medición de un vehículo completamente eléctrico, necesitan diferentes sistemas de adquisición de datos y diferentes equipos. Aquí lo que ustedes están viendo es, bueno, un acelerómetro para medir vibración, RPM y video. Estos dos, por ejemplo, los podemos conectar al data logger. Sin embargo, si ustedes quieren medir la potencia de la unidad de carga, lo tendrían que hacer con un analizador de potencia. Si quieren medir el de la unidad de carga ya del vehículo, lo tendrían que medir con un segundo analizador de potencia. Si quieren ver la información de la calidad de potencia, lo tendrían que ver con un sistema especial para calidad de potencia. Si quieren ver cuánto está entregando el generador o el motor eléctrico, lo tendrían que ver con un quinto medidor de potencia. Si quieren ver GPS, tendría que ser un GPS adicional. Hace un rato me decían, bueno, también nosotros vemos CAN. Lo tendrían que hacer con una interfaz CAN. Y finalmente, pues bueno, si quieren medir calefacción o quieren medir el aire acondicionado, lo tendrían que hacer con un sexto medidor de potencia. Esto, pues bueno, trae desventajas y trae fallos en la adquisición de datos. Y los principales fallos, pues bueno, vamos a utilizar múltiples instrumentos, lo que nos va a representar de entrada una inversión mucho más elevada. Estamos hablando, en lugar de invertir en un solo equipo, pues bueno, vamos a invertir en 10 o, no sé, 6, 7, 8 o 10 equipos diferentes. No vamos a poder sincronizar los datos porque vamos a tener datos en diferentes equipos. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Lo que hacemos generalmente es tratamos de que el sistema de adquisición de datos o lo que nosotros vayamos a adquirir nos pueda mandar la información a texto o nos lo pueda mandar a Excel o nos lo pueda mandar a otro formato y en ese formato tratamos de integrar todos los valores. Sin embargo, si existe un desfase, pues bueno, nos vamos a meter en una complicación muy grande. ¿Por qué? Porque posiblemente el CAN nos esté adquiriendo a 10,000 muestras por segundo, pero el medidor de potencia nos está adquiriendo a 40,000 muestras por segundo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el ajuste o queremos sincronizarlo ya en una tabla de Excel, es muy, muy complicado, porque encontrar exactamente los puntos donde los sistemas de adquisición se encuentran es una tarea complicada y es mucha programación. Y pues bueno, mucho conocimiento de fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que hace DWISoft? DWISoft te dice,
yo tengo un sistema de adquisición de datos. El sistema de adquisición de datos te va a permitir conectarle lo que necesites. GPS, video, interfaz scan, todos los sensores de los motores de tu vehículo eléctrico los puedes conectar directamente al sistema de adquisición. También puedes conectarle acelerómetros, RPMs, le das la vuelta a este sistema de adquisición y vas a ver la pantalla. Y en la pantalla, ¿qué vas a lograr? Ver completamente todo en una sola pantalla. No vas a necesitar tener una pantalla para acelerómetro, otra para RPMs, otra para medidor de potencia de un motor, otra para el otro motor y otra para el otro motor. Todo lo vas a ver en una sola pantalla y lo más importante es que lo vas a ver perfectamente sincronizado. Con esto te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza. Adicional a esto, vas a poder tener una interfaz que tú vas a diseñar como tú lo necesites, como tú lo quieras. La vas a poder hacer tan compleja como la necesites o tan sencilla como la requieras. Y inclusive vas a poder generar los reportes desde el propio software. Entonces, pues bueno, esta básicamente es la información que les quería dar en la presentación. Es bastante información, lo sé. Si necesitan que respondamos alguna duda un poco más especializada, yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Inge, no sé si quieras que hagamos una pequeña pausa para hacer bueno, para responder algunas preguntas y me paso al software, o ya quieres que me pase al software de forma directa. Sí, directa, y ya ahorita al término de la presentación respondemos preguntas. Ok, perfecto. Entonces, regálame un segundito, por favor. Ok. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Cuando ustedes conectan un sistema de adquisición de datos de DWISoft, lo primero que les va a aparecer es esta pantalla. Esta pantalla, pues básicamente les va a decir qué canales son los que tienen conectados. Voy a poner voy a cambiar mi video. Para que puedan ver exactamente la... Ok. Dije, ¿pueden ver mi video? Podemos ver tu cámara, sí, ahí se ve el aparato. ¿Quieres Ok. que quite la presentación o vas a estar utilizando ambas? Voy a estar utilizando ambas, Inge. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ok, bueno, este es el sistema de adquisición de datos. Realmente, pues bueno, es un sistema muy pequeñito. Aquí, pues bueno, yo Si lo que tengo... quieres, Armando, Claro, deja, sí, sí. quito tu presentación para que se vea como el aparato completo. Ah, A claro, ver, sí, sí. sí, permíteme. Ahí listo, ya podemos ver la cámara completa. ¿Listo? Ok. Sí. Perfecto, pues bueno, les muestro muy rápido. Este es el sistema de adquisición de datos. Este en particular es un sistema que puede adquirir hasta 200,000 muestras por segundo por cada uno de los canales. Y aquí lo que tengo conectado es algo muy básico. Lo que tengo conectado es esta pequeña cajita de aquí. En esta pequeña cajita de aquí, pues bueno, yo tengo un foco, si lo alcanzan a ver. Y lo tengo conectado con un pequeño variador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, con este controlo cómo está respondiendo la entrada de voltaje al foco. Y pues bueno, lo que estoy buscando es que el foco tenga variaciones en la energía de entrada y que nos entregue las variaciones de energía a la salida. Entonces, es básicamente como nosotros estaríamos midiendo algo en un vehículo eléctrico. Mediríamos la entrada, el voltaje de entrada y mediríamos el voltaje de salida.
y la corriente, por supuesto. Y con eso, pues bueno, nos podríamos dar una idea de cómo está trabajando el sistema de nuestro... El sistema que nosotros estamos midiendo. Entonces, voy a compartir de nuevo la presentación IG para ya mostrarles el software como tal. Como les decía, pues bueno, lo que nosotros estamos viendo actualmente, aquí estamos viendo el voltaje de salida, aquí estamos viendo el voltaje de entrada y aquí estamos viendo la corriente. Renombré estos canales como voltaje de entrada, voltaje de salida y como corriente. Si yo apago el foco, pues bueno, ustedes ven que el voltaje de salida se va a ceros, ¿cierto? Muy bien. El módulo de análisis de potencia es este módulo de aquí y es un módulo muy sencillo de utilizar. Lo único que nosotros tenemos que decirle es qué canal es el que vamos a medir como voltaje, dónde vamos a estar midiendo la corriente y es todo. Nosotros no nos tenemos que meter en absolutamente nada más. Aquí vienen todos los parámetros que nosotros podemos visualizar. Podemos ver cálculos básicos como picos y eses, armónicos, podemos ver valores de periodo, en media, en 1, 2 y 4, traslapes, podemos calcular voltajes de fase, podemos calcular voltajes de línea, podemos calcular voltajes de onda. En cuanto a la energía, podemos ver la energía calculada, la calidad de la potencia, podemos ver los THDs, que en cuanto a mediciones eléctricas, siempre me preguntan si el sistema es capaz de medir THDs, es capaz de hacerlo. Podremos visualizar los armónicos, los alcances del vector también lo podemos hacer. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es decirle aquí en qué frecuencia vamos a trabajar. Mi línea está a 60 Hz y el voltaje nominal, aquí podemos seleccionar entre 120 y 230. En el caso de que nosotros cambiemos a trifásico, el voltaje nominal nos va a cambiar de forma automática. Como es una sola fase, lo va a dejar en 120 o 230. Pero si yo lo pusiera en 3 fases, aquí ya me da opción inclusive hasta para 240 en el caso de que la tuviéramos. Entonces me voy a regresar a la fase individual. Y bueno, lo único que tengo que hacer después de que setee esta parte es irme a donde dice medición y empezar a ver mis gráficas. Estas gráficas que ustedes están viendo, del lado derecho les indica a qué se refiere cada una de mis mediciones. De hecho, aquí, pues bueno, viene en armónicos hasta el armónico 25. Aquí me dice, bueno, lo que tú estás viendo es la corriente de la línea 1 en el armónico 25. ¿Ok? Y así se va armónico por armónico. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ir a cada uno de estos registradores y sincronizarlo o relacionarlo con el canal que ustedes quieran visualizar en ese momento. Si se dan cuenta, la verdad, esta gráfica luce bastante aburrida y no nos da mucha información que digamos. Pero no se preocupen, aquí hay una pantalla que nosotros podemos diseñar a nuestro gusto y pues bueno, yo la nombré como potencia y pues bueno, es una gráfica, es una interfase que nos da un poco más de información y como estamos acostumbrados a ver más las gráficas. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo mi voltaje de entrada, estoy viendo mi corriente mi voltaje de salida, mi corriente de salida, estoy viendo la frecuencia y estoy viendo la potencia. Ahorita no tengo nada de información porque si se pueden regresar a mi video o lo pueden ver un poquito, el foco está apagado. Entonces, nada está influyendo dentro del sistema de adquisición de datos. De hecho, si se dan cuenta, el valor del voltaje angular en esta parte, pues bueno, es prácticamente de 0. Y pues bueno, aquí tengo algunas gráficas un poquito más gráficas tradicionales que van en relación al tiempo. Y estas gráficas, pues bueno, la señal naranja es mi voltaje de salida, mi señal verde es mi voltaje de entrada. La señal verde se mantiene constante en todo momento. Esa pues no va a cambiar a menos que tengamos un variador de voltaje antes de la entrada. Pero como estoy conectado directamente a
a la luz de la oficina, pues bueno, no va a haber ningún cambio. Y pues bueno, aquí estoy viendo los armónicos y aquí estoy viendo la gráfica de corriente. Esta gráfica de aquí es una gráfica 3D de cómo está funcionando, de cómo está trabajando mi corriente. Justamente ahorita, pues bueno, todo está en ceros. Entonces, no voy a tener ningún cambio. En cuanto yo presione el botón de encendido de mi pequeña cajita o de mi lámpara, voy a ver cambios en todos los valores, ¿ok? Entonces, presiono y en ese momento empiezo a tener cambios en los valores porque ya tengo señales de salida. ¿Bien? Entonces, si se pueden regresar un poquito a mi video, cada que yo tengo un destello de luz, tengo cambios en las gráficas. No sé si los puedan observar. Inclusive, pues bueno, hace un rato les dije que en el sistema de adquisición de datos, nosotros podríamos tener el video. Entonces, me voy aquí a configuración. Chicos, aprovechen ahorita para ir realizando sus preguntas. Levanten la manita quien quiere participar. Sí. Para ir avanzando. Muy buena presentación, Armando. Sí, Manuel, enciende tu micrófono. Si puedes encender cámara, mucho mejor. Tienes tu micrófono apagado, Manuel. Ok, ahí quedó. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho un poquito mejor, Manuel. Inge. Ok, Inge, una pregunta. El consumo de energía depende de la temperatura ambiental, o sea, merma en algunos climas más fríos o más calurosos. Sí influye, pero influye más lo que pase adentro de la cabina, en el caso de vehículos eléctricos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú manejas un vehículo a 10 grados Celsius, por ejemplo, tú estás adentro del vehículo, pero vas a querer estar confortable. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a encender tu calefacción. Si lo manejas a 35 grados Celsius, vas a encender la refrigeración. Entonces, el medio ambiente influye en el consumo de energía, claro, pero no es un parámetro tan determinante como lo que pasa realmente adentro de la cabina. En el interior. El consumo prácticamente que uno demande. Exactamente. Ok, gracias, señor. Por nada. Sí, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, José Luis. Este equipo está desarrollado especialmente para los vehículos eléctricos o tiene algunas otras aplicaciones. Es decir, aquí lo estamos viendo que lo están
conectando a una lámpara con la luz de la casa, pero se puede aplicar en algunos otros lugares. Digamos, yo a veces doy mantenimiento a generadores eléctricos industriales con voltajes de 220, 440 volts. Ahí se puede aplicar también. Sí, ingeniero. Sí, nosotros básicamente nuestro límite son sus aplicaciones. ¿Por qué le comento esto? Porque nuestros sistemas de adquisición de datos están diseñados prácticamente para que tú selecciones el sensor que necesitas en tu aplicación, lo conectes a mi sistema y mi sistema te entregue las gráficas que estás viendo. En este caso particular, estamos viendo gráficas relacionadas con la parte eléctrica, pero inclusive si tú, por ejemplo, haces algunos estudios a generadores o algunos estudios a maquinaria rotativa, también podríamos hablar de que al mismo tiempo que podrías estar midiendo la eficiencia eléctrica, podrías estar midiendo el desbalanceo de los rotores, podrías estar viendo las RPMs, podrías estar viendo la vibración, podrías estar viendo la temperatura. Realmente las aplicaciones que nosotros podemos cubrir son muchísimas, muchísimas. Gracias. Carla, si quieres, en los comentarios en el chat pueden dejar sus datos para que los que estén interesados en realizar alguna cotización de algún equipo, los busquen a Carla y Armando. Sí, sí, sí. Claro, ahí les coloco ahorita los datos para que nos puedan mandar ya sea correo o incluso nuestros números. Sí, pon ahí tu WhatsApp o así directo, tu WhatsApp y redes sociales, LinkedIn, lo que quieran compartir. Es buenos equipos. Oigan, Armando, una preguntita. Sí, claro. Me comentaron que habían participado con los de Potencia en Ciudad de México. Ah, sí, sí. Sí, ahí, digo, nosotros estamos también realizando conversiones tipo similares a Potencia. ¿Cómo entraron ustedes a interactuar, digamos, con el proyecto? Digo, Potencia trae el desarrollo de sus motores eléctricos, pero también el retrofit. Ahí, ¿dónde entran ustedes? Claro. Mira, nosotros con Potencia Industrial comenzamos a trabajar debido a un proyecto que ellos tienen actualmente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ellos están haciendo la evaluación de vehículos eléctricos para poder sustituir los metrobuses que aún funcionan con combustión. Entonces, hay una compañía que se llama... ¿Cómo se llama la compañía, Carla? ¿Quién? ¿Potencia Industrial o...? No, la de los autobuses. Carsan. Carsan, sí. Entonces, ellos enviaron vehículos eléctricos para que el Instituto de Ingeniería los probara. El Instituto de Ingeniería no tiene la experiencia para hacer esas mediciones. Contactaron a Potencia Industrial les dijo, yo tengo toda la experiencia del mundo para hacer la medición, pero necesito unos sistemas de adquisición de datos. Entonces, ya tienen la oportunidad de trabajar con Potencia Industrial hace un tiempo porque ellos montaron un laboratorio para desarrollo de baterías y necesitaban cámaras climáticas. Entonces, bueno, es otra vertiente. Otra historia. Sí. Sí. Y cuando a ellos les llevó la necesidad del sistema de adquisición de datos justamente para mediciones eléctricas, nos contactaron. Y pues bueno, fue de ahí que tuvimos la oportunidad de participar. Estamos involucrados completamente en el desarrollo sobre todo en el desarrollo y la investigación de los vehículos y de los nuevos buses para Ciudad de México, para sustituir el parque vehicular. Más o menos, no sé si tengan alguna cotización. ¿Cuánto cuesta un módulo como el que nos estás mostrando aquí en pantalla con el hardware? Digo, el software... Es que el software es gratuito. Sí. El software es gratis. Básicamente nos tendríamos que enfocar un poco en la parte del hardware y esto depende mucho de la cantidad de entradas y salidas que quieras. Por ejemplo, te puedo hablar de un sistema de 8 entradas, que es el básico. Es 8 entradas para alto voltaje y 8 entradas para corriente. O sea, ahí podemos conectar en 8 el motor, la batería, la controladora, el
el inversor. O sea, digo, 8 nos alcanza para un vehículo, digamos, de pequeña escala. Digo, un Así es. retrofit. Sí, Ok. un sistema de estos, si quieres el de Extra High Speed, que son 15 millones de muestras por segundo, estamos hablando de unos $22,000. Ok, Ya contigo. ok, muy bien. Excelente. Si estás Bueno. hablando de una tecnología dual core que te adquiere a 200,000 muestras por segundo, estamos hablando entre 19,500. Ok, muy bien. Pero mira, si me preguntas, por $2,500, la verdad es que vale completamente la pena irte a una tecnología extra high speed y tener 15 millones de muestras por segundo. 15 millones de muestras por segundo, les mencionaba hace un rato que realmente donde vas a tener la ventaja es a la hora de los destellos o de medir flickers. En 200,000 muestras por segundo, todavía un flicker se te puede ir. Muy bien. Bueno, pues estamos por concluir ya la mentoría de hoy. Les agradezco, Armando, Carla. Gracias a ustedes. La verdad, muy buen material. Chicos, unas últimas preguntas, dudas. Ya dejaron ahí en los comentarios, Carla, los datos, el correo, carla.yera@diwisoft.com. Buenas y tardes. armando.romero. Hola César, buenas tardes. Te Buenas escuchamos. tardes. Mi pregunta va encaminada en cuestión netamente de ventas. ¿Podrías compartir tu experiencia en cuanto a la venta de tu producto? Digamos, no sé qué tan reciente sea tu producto, pero digamos, en el último mes, ¿cuántos equipos, hablando del hardware netamente, cuántos equipos has vendido? ¿De todas las aplicaciones? Pues sí, o sea, el que es más vendido para ti, así, digamos, el premium, digamos, ¿como cuántos has vendido en el último mes? En el último mes se han vendido 2, 4, 7 sistemas. Sin embargo, sí es muy importante comentarte que no todos son para la misma aplicación. Es el mismo hardware, cambian los sensores y lo puedes utilizar para diferentes aplicaciones. Tenemos el mismo hardware aplicado en pruebas de NVH, tenemos el mismo hardware aplicado en pruebas de medición, inclusive de medición estructural. Tenemos el mismo hardware para análisis rotativos, el mismo hardware para mediciones eléctricas y es más, inclusive hasta para medición de tractores. Ok, este equipo está en constante renovación, o es una línea que tú produciste y de ahí va a salir otro modelo más adelante, o cómo es? Mira, nosotros tenemos el sistema Sirius, que es el sistema, el delgadito o el que tengo aquí conmigo, tiene 20 años siendo igual. ¿Por qué? Porque realmente la parte del hardware no es tan indispensable que cambie. Al final, pues lo único que necesitas es el amplificador y el convertidor analógico a digital. Y pues básicamente lo que cambia es el conector. Pero en cuanto al hardware, la base del hardware no tendría por qué cambiar mucho. Tenemos diferentes opciones para que lo configures. En la presentación les mostré el Sirius, que es el sistema más pequeño que tenemos, pero también tenemos un sistema como que estás viendo en pantalla, que se llama R8. Ese, por ejemplo, ahí puedes poner hasta 120 canales dentro de un solo chasis. Tienes ya la computadora integrada, tienes los puertos CAN integrados, tienes conexión Ethernet. Si lo volteas, tienes una pantalla integrada, tienes paquete de baterías que te funcionan como un UPS. Entonces, pues realmente aquí tenemos múltiples opciones para poder configurar el sistema, y eso va mucho en base de cuál es la aplicación que tengas. Si quieres medir cerca de un motor, no vas a meter un sistema tan grande como el que te estoy mostrando en pantalla.
necesitas un sistema que sea pequeñito. Y tenemos sistemas que son de un solo canal, que miden 7 centímetros por 7 centímetros por 3 centímetros de ancho. Ok, perfecto. Vale, venga. Pero todo esto está diseñado y fabricado en Eslovenia. Ah, bueno, eso es otra pregunta. Aparte, más o menos los costos de producción para que tú puedas elaborar un producto de estos, ¿cuál sería? Ahí sí tendríamos que hablar directamente con producción, porque yo te estoy, si me hubieras preguntado hace 3 meses, te hubiera podido dar un costo, y si me preguntas ahorita, te tendría que dar otro, porque con la crisis de semiconductores y de materiales, los costos que nos han reportado a nosotros se nos han incrementado casi 130%. Ok. Venga, buen día. Gracias. Chicos, los escucho muy calladitos. ¿Dudas? Alison, ¿tus rubiates? Hola, ¿qué te inspiró más o menos a hacer esto? Ah, muy bien, Alison. Mira, ahí Armando es pregunta, me imagino, Alison, ¿eres de prepa, secundaria? Preséntate. Soy Alison de tercero de secundaria. Ah, excelente. También tenemos chiquitos, bueno, no tan chiquitos ya, adolescentes, Armando. Okay. La pregunta va enfocada más al tema de tu visión, porque ¿cómo ves el futuro de esta industria? Digo, el tema de los autos eléctricos, pero en tu industria de calidad de energía, ¿cómo vas viendo el desarrollo a futuro? Qué buena pregunta. Definitivamente, en cuanto a la industria, yo estoy viendo un crecimiento muy rápido. Sin embargo, creo que no es un crecimiento controlado, porque estamos invirtiendo en muchas nuevas tecnologías, estamos invirtiendo en tecnologías como baterías de litio, y cada vez las estamos haciendo más eficientes y tratamos de hacerlas cada vez más pequeñas. Sin embargo, no estamos pensando en un futuro cercano en qué vamos a hacer con esas baterías cuando finalice su ciclo de vida. No estamos pensando en dónde las vamos a tirar, qué procesamiento les vamos a dar. Y pues bueno, ya se empiezan a desgastar las primeras baterías de los primeros vehículos eléctricos, y pues creo que a futuro cercano ese va a ser el primer problema que vamos a tener. Va a ser el primer problema, va a ser ecológico. Sin embargo, también yo veo un futuro completamente eléctrico. Yo creo que los autos a combustión en no más de 10 años, cuando mucho en países subdesarrollados, ya serán los menos, o ya será un porcentaje mínimo el que se venda todavía. Y en cuanto a la evaluación de potencia, yo veo que cada vez lo necesitan más y más, porque la gente y la industria está muy, muy interesada en hacer más eficiente todos sus procesos. Entonces, parte de la eficiencia de sus procesos y parte de lo que están teniendo mucha fuga de capital es justamente en la pérdida de energía. Algunas empresas no se imaginan cuánto están perdiendo porque llegan a tener algunas señales que les dicen señales bacteria, o señales señales sí, que están afectando directamente toda su línea eléctrica, y están teniendo una pérdida de dinero impresionante. Con los sistemas de adquisición de datos que nosotros ofrecemos, tienen la capacidad para poder medir toda la línea, y entonces ahí es donde se pueden estar dando cuenta dónde están perdiendo más, dónde tienen fuga. Inclusive en las mismas casas,
Hay casas muy antiguas que la propia instalación eléctrica hace que el consumo de energía sea mucho mayor y la protección para los nuevos electrodomésticos pues ya muy baja, porque seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? En una computadora la tienes conectada y a pesar de que tiene su pequeña fuentecita, cuando viene un pico de voltaje alto y no está conectado a un regulador, simplemente se quema el disco duro y pues ya no están diseñadas para, eh, para cableados tan antiguos y para instalaciones tan antiguas, ¿no? Entonces, con estos sistemas de adquisición, pues realmente los puedes ocupar en prácticamente todo. Lo puedes ocupar en mediciones, inclusive hasta en casas o en industrias 4.0 súper especializadas. Es muy grande el panorama que yo veo para nuestro mercado y para nuestros sistemas. Excelente. Gracias, Armando. Carla, agradezco a todos los alumnos que se conectaron el día de hoy. Y bueno, damos por concluido, Armando, esta gran mentoría. Muchas gracias. Muy buena información. Los invito a que sigan a Carla y Armando. Ellos los pueden encontrar en LinkedIn. Igual ahí compartieron sus redes sociales y también un PDF muy padre. Digo, bájenlo. Ahí vienen 2 diapositivas muy interesantes. Y igual, la repetición, ya saben, se las hago llegar, la repetición de la plática de hoy para que cualquier dudita ahí tengan el respaldo. Armando, te agradezco. Perfecto. ¿Algo para concluir con la presentación? Seguimos a sus órdenes. Cualquier información que necesiten, por favor, contáctenos. Tratamos de hacer todos los temas lo menos pesados posibles. A veces los temas por la misma complejidad del mismo, no hay posibilidad de hacerlos más digeribles, pero si lo necesitan, lo podemos hacer. Solamente les quiero comentar, en nuestra página de internet tenemos una sección que se llama Pro Training. Ese Pro Training les muestra desde cómo conectar el sistema de adquisición de datos y les muestra todas las variables que podemos estar midiendo, pero las muestra desde cero. Si tú no tienes conocimiento absolutamente de nada sobre voltaje o sobre corriente, te explica desde qué es voltaje. Y te va llevando de la mano hasta explicarte cómo puedes hacer una pantalla como la que yo generé aquí y cómo interpretar sobre todo lo que estás visualizando. Ese Pro Training es completamente gratuito, solo les va a pedir un correo electrónico y les va a pedir una contraseña para generar un usuario y viene por módulos. Cuando ustedes pasan 10 módulos, cada 10 módulos les envían una playera con su calificación, van subiendo de calificación, les van enviando una playera sin ningún costo. Y bueno, finalmente Carla va a tener una participación el siguiente viernes 10 de junio a las 10 de la mañana. Y pues bueno, ahí vamos a tener información sobre pruebas de NVH, que son pruebas acústicas principalmente. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en pruebas acústicas, también tenemos la capacidad para poderles ayudar con esa parte. Disculpe, ¿cómo se llama el programita que mencionó de que es gratuito? ¿El software o el entrenamiento? El entrenamiento, el que dijo que te explica desde que es un voltaje y te va calificando. Claro, el entrenamiento se llama Pro Training. Ustedes si pueden, bueno, no sé. Les voy a colocar aquí abajo el link para que puedan ingresar al Pro Training. Se llama Pro Training y pues lo único que tienen que hacer es ingresar, registrarse y tomarlo. Es completamente gratuito. Muy bien. Pues muchas gracias, Armando. Carla, nos despedimos. Cualquier cosita, chicos, mándenme mensajito para si quieren el dato de Armando, de Carla, y se los comparto con todo gusto. Digo, esta plataforma hardware y software tiene muchas aplicaciones. El día de hoy solamente hablamos de una, vehículos eléctricos, pero como lo mencionó Armando, pueden aplicarse en muchas industrias. Entonces, métanse a su página
a investigar más sobre el producto y ahí estamos en contacto para próximas mentorías. Gracias, Armando. Carla, gusto en saludarlos. Bonita semana. Gracias a ustedes. Excelente martes. Gracias. Gracias.